Números primos. Se dice que un número es primo cuando es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, el 5, el 7 o el 421. Los primeros registros de números primos se remontan a la matemática prehelénica del siglo VII a.C. y fueron encontrados en el papiro de Rin junto a otros conocimientos matemáticos de la pintura egipcia. Durante el periodo helénico nos podemos encontrar con distintos personajes de la antigua Grecia, algunos de ellos pitagóricos, quienes se interesaron por los números y, además de definirlos, los clasificaron en primos y compuestos. Sin embargo, la historia de estos números comienza a tomar relevancia en el periodo helenístico de la mano de Euclides, cuando en su conocida obra, Los Elementos, deja enunciados a 3 propiedades sobre los números primos. Propiedad 1. Todo número compuesto puede expresarse como producto de números primos. Por ejemplo, 6 es igual a 2 por 3. Propiedad 2. La factorización de números compuestos es única, excepto en el orden en que aparecen los números primos. 6 igual 2 por 3 igual a 3 por 2. En la actualidad esto es conocido como el teorema fundamental de la aritmética. Además, se debe a Euclides la conjetura de primos gemelos, la cual afirma que hay infinitos pares de la p más 2, en donde p es un número primo, por ejemplo, el 5 y el 7, el 11 y el 13 o el 29 y el 31. En este periodo también nos encontramos con la figura de Eratóstenes, quien fue el más conocido por ser el primero en medir la circunferencia terrestre con un pequeño margen de error. En cuanto a los números primos, se le conoce un método que lleva su nombre, la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es un algoritmo que no solo permite deducir la primalidad de un número dado, sino que también encuentra todos los números primos menores a él. Consiste en un método muy sencillo y funciona de la siguiente manera. Se arma una tabla con todos los números comprendidos entre 1 y n. En este ejemplo, n es igual a 100. No se pone el 1 porque no es primo y no es compuesto. De ahí se comienza a seleccionar los múltiplos de 2, 3, 5 y 7, a excepción de estos números propios. Y al finalizar, los números que no quedan seleccionados son primos. Como podemos ver, el 100 no es primo. Y podemos encontrar 25 números primos menores a este. Como podemos ver, se trata de un procedimiento sencillo, pero poco práctico a la hora de trabajar con números grandes. A mediados del siglo XVII comienzan a hacer un movimiento basado en nuevos paradigmas propios a los acontecimientos culturales de la época. Los matemáticos ya sabían que existían infinitos números primos y que cualquier número compuesto podía ser expresado de manera única como el producto de sus factores primos, lo cual fue demostrado por Euclides. Pero lo que no se descubrió hasta el momento es el hallazgo de una fórmula o alguna regla de formación que defina al comportamiento de los números primos. Sabemos, por ejemplo, que los números pares o múltiplos de 2 tienen la forma 2 por n, los múltiplos de 3, 3 por n, y todos los números impares tienen la forma 2 por n más 1. Sabemos también que los números primos son todos pares, pero no todos los pares son números primos. Este desafío fue el que motivó a los matemáticos de esta época en adelante a querer adentrarse al mundo de los números primos. En el año 1644, Marin Mersenne conjeturó la existencia de números primos de la forma 2n a la menos 1, donde n es un número primo, la cual fue demostrada años más tarde por Euler, y en la actualidad son conocidos como primos de Mersenne. Por su parte, a Pierre de Fermat se le conoce un teorema llamado el pequeño teorema de Fermat, en el cual afirma que a la p menos a es divisible por p, porque p es un número visible. Este teorema es muy utilizado para saber si un número muy grande es primo o no.
Más tarde, en el siglo XVIII, nos encontramos con las figuras de Euler y Goldbach, quienes también aportaron a tratar de descubrir qué patrón sigue el comportamiento de los números primos. Euler, con su producto de Euler, hizo intervenir a los números primos, y Goldbach, con su conjetura de que todo número par que 2 puede escribirse como suma de dos números primos, conjetura que no ha sido demostrada. Durante el siglo XIX, los avances en la teoría de los números primos no fueron nada alentadores, ya que hasta el día de hoy nadie ha logrado descubrir si siguen alguna pauta de comportamiento o estaban destinados al azar. En este contexto nos podemos encontrar con Gauss y su teorema de los números primos, el cual permite estimar la frecuencia de aparición del primogénito intervalorado y con la hipótesis de Riemann, la cual indicaría que los números primos siguen una pauta de distribución, pero la misma sigue siendo solo una hipótesis hasta el día de hoy.